Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre un libro bastante especial, no tanto por su contenido, sino más bien por los complementos que enriquecen la historia de este libro. Está escrito por Ernest Cline, un escritor reconocido principalmente porque Steven Spielberg hizo una adaptación de su libro Ready Player One, la cual resulta ser una película pues bastante entretenida, bastante buena, y que al igual que este libro, los complementos a la cultura popular, los complementos a las referencias del mundo geek, hacen que muchas personas hubieran amado esta película y también estos libros. Es el segundo libro publicado por Ernest Cline, es el libro de Armada. Está editado por Nova, tiene unas 430 páginas más o menos, y la verdad pues no tenía muchas expectativas respecto a este libro, pero sí me daba curiosidad ver qué es lo que había dentro de este. No soy tan fanático de los videojuegos, no es como que me la pase jugando horas y horas, de hecho no soy nada fanático de los videojuegos. Yo creo que si te gusta alguna cosa relacionada al mundo geek o cosas así, como pueden ser películas, series, videojuegos, libros o cómics, no puedes tenerlo todo completamente. O escoges entre leer cómics o leer libros o jugar videojuegos por horas y por horas y por horas. Sí hay personas que hacen un equilibrio entre estas dos partes y la verdad es bastante complicado. Yo admiro mucho a esas personas que pueden jugar videojuegos, que pueden leer y tienen el tiempo para hacer esto. Pero eso creo que no fue impedimento para que yo disfrutara un poco o lo que se pretendía hacer Ernest Cline con el libro de Armada. ¿De qué va más o menos el libro de Armada? Bueno, esta es la historia de Zack Lightman, un gamer que un día ve un platillo volador en su escuela. Adicto a un juego que en secreto entrena a jugadores para poder enfrentar alguna amenaza, Zack Lightman pronto se verá envuelto en una guerra contra unos alienígenas. ¿Cuál es el detalle de esto? Bueno, principalmente es que la nave que Zack Lightman vio en su escuela era idéntica al juego al que es adicto, al juego de Armada. Así que ahora Zack va a tener que lidiar una batalla por el bienestar de la humanidad y por su supervivencia, mientras juega videojuegos y también descubre ciertas cosas de su pasado. Para ir directo a las cosas buenas, yo quiero remarcar la primera parte que considero yo es la mejor de todo el libro, puesto que aquí es donde conectamos con Zack, con sus gustos, la forma en que viste, las cosas que ha vivido en la escuela, en su vida personal, en su vida amorosa, incluso la relación que llega a tener con su madre, que es bastante cálida, también auténtica como con la que vive con sus amigos. Estas cosas son las que te hacen decir ese literalmente yo. Zack Lightman es literalmente yo hasta cierto punto. Pero a pesar de todo esto, no es como que Zack Lightman sea como que literalmente yo. O sea, ¿saben? Zack Lightman es el literalmente yo, pero Ernest Cline le da una personalidad propia, diferente, pero que hace que te identifiques casi al 100% con él. Conforme vamos avanzando en la historia, nos vamos encontrando con varios momentos cálidos y emotivos. Momentos con esa calidez humana y con ese toque tan especial que hace que a un lector se le revuelque el corazón con ciertos reencuentros, con ciertas cosas relacionadas con la juventud y sobre todo con cumplir cierta especie de fantasía que cualquier persona que haya jugado videojuegos o haya leído una historia y quiere salvar al mundo se puede llegar a imaginar. Por otra parte, el hecho de que se mencionen a los videojuegos, a la cultura popular, cómics, películas, música rock, música de los 80s, hace que esto sea un complemento interesante para el libro, ya que un libro no se puede llenar completamente de referencias a la cultura popular, y que estas referencias sean el motor del libro. La historia y la premisa, junto con la ejecución, deben serlo complementado con el desarrollo de los personajes y de la situación, dejando las referencias solamente como un complemento a la obra. Y Armada es, entre comillas, eso. Tiene una historia propia, tiene personajes propios, tiene personalidad, y las referencias solamente son complementos que te van a emocionar porque vas a decir, ah sí, mira, yo me sé eso, yo me sé esto, yo me sé aquello, o datos como muy sencillos. Tú dices, ah, esto no lo sabía, pero ya me sirve un poquito más para complementar ciertos aspectos que todavía no había consolidado completamente del todo en mi repertorio de curiosidades geek o del mundo nerd. Yendo ya a la parte final del libro, se da un giro inesperado y la forma en que termina son bastante satisfactorias.
a pesar de que casi todo es inesperado y no te ves venir nada de lo que pasa, creo que es bastante bonito, es interesante lo que hace Ernest Cline con el final. Si bien no es el final que uno tenía en mente mientras leía el libro, sí resulta conmovedor. De esas veces que te da nostalgia leer un libro, que justo cuando terminas de leerlo y ya lo cierras, después de leer los agradecimientos o encontrarte con el índice, y vuelves a ver la portada y sientes nostalgia por todo lo que viviste, te gustará o no. Este es el final que tiene Armada, este es el efecto que tiene, ya sea por las referencias, por los personajes o por las grandes batallas que tenemos, que igualmente están muy bien descritas y son bastante emocionantes. Te deja esa sensación de vacío que un libro se supone debería dejarte. Pero hay un detalle muy grande con Armada. Y es que esto no debería ser un libro. Pero como un libro, que es un libro, no debería ser un libro. Fácil y sencillamente, lo que Ernest Cline propone no funciona en un libro. Funcionaría muchísimo mejor en un guión de una serie o de una película de altísimo presupuesto, ya que es un libro bastante cinematográfico que realmente no tiene un sabor auténtico a un libro. No hay nada destacado en la prosa de Ernest Cline. Realmente yo creo que no hay algo que tenga sabor en su prosa. No hay algo que la haga bonita, no hay algo que haga que las cosas sean útiles en este libro. Más que nada lo sientes con la intención de que algún día sea adaptado y que sea fácil a los guionistas y a los directores y a los productores entender qué es lo que está pasando sin tanta palabrería, sin una prosa elaborada, sin palabras complicadas o sin tecnicismos desconocidos. Y es que realmente todo resulta bastante simple debido a esto. No hay algo que te emocione por la prosa, todo es bastante sencillo y sin sabor. Después de la primera parte que nos dedicamos a explorar el trabajo de Zach Lightman, la relación con su madre, cómo juega videojuegos, cuando descubrimos toda la conspiración de que en verdad existen los alienígenas, el libro va en picada. Se vuelve súper pesado, aburrido y tedioso el libro después de esto. Creo que la mayor parte del libro yo me la pasé diciendo, lo leo mañana, no me está gustando tanto, entonces creo que lo voy a dejar un poco para descansarlo y ya ver qué es lo que pasa. Pasaba un día después de eso, lo volví a leer y sigue siendo lo mismo. Creo que es algo monótonas la segunda y la tercera parte hasta cierto punto de la tercera, porque ya ahí es cuando se cierra todo, pero en la segunda parte, que es la mayor parte del libro, es pesadísimo y es aburrido. Se dejan de lado las referencias, estas cosas que te hacen decir literalmente yo, para enfocarse ya directamente a la historia que crea Ernest Cline. Pero el detalle es que yo la sentí mucho como el juego de Ender. No he leído los libros, he visto la película nada más, pero me dejó un sabor muy similar. Incluso al final yo decía, va a ser algo similar a lo que vimos en la película, va a ser que los niños juegan videojuegos para salvar a la humanidad y así. Sí tiene personalidad el libro, sí tiene su personalidad propia, pero está muy arraigada a este concepto del juego de Ender. Y no me terminó de convencer. Y eso es lo que creo yo hizo que esta parte sea complicada, aburrida y tediosa. Porque los personajes no tienen un desarrollo tan bien. Creo que solamente Zach Lightman, y eso a medias, creo que nada más en la primera parte es donde él realmente tiene un desarrollo, donde lo conocemos. Porque de ahí en fuera, creo que es el mismo personaje, solamente en 2 o 3 partes, como que sí tiene una evolución de verdad, pero después regresa a ser el mismo. Los demás personajes como su madre, los demás jugadores y así, solamente son complementos que no tienen un peso. Daría lo mismo si estuvieran o no. Si bien sí le aportan esa calidad humana y ese toque que un personaje requiere, no aportan mucho y solamente están ahí como que de adorno en ciertos aspectos. También creo que en muchas partes Ernest Cline deja de lado la historia y deja de lado muchas cosas para lucir sus conocimientos en todo este mundo de los videojuegos, de la cultura popular y de la cultura geek, solamente para lucirse. Y eso no me gustó completamente del todo. Porque Ernest Cline se proyecta a través de su protagonista y está bien, pero hay veces en que abusa y ya es repetitivo y es bastante cansado. Por otra parte, esto de cumplir la fantasía de cualquier persona que ha jugado videojuegos y quiere salvar el mundo, tal como lo ve en estos videojuegos, sí funciona. Sí funciona, sí me gustó y todo, pero hay un punto donde ya no es interesante. Hay un punto donde ya no es divertido,
donde ya es repetitivo y es abrumador. Pero todo esto se vuelve simple, se vuelve sencillo y pierde el sabor que se supone debería causarte. También esto precipita a momentos ilógicos, sin sentido y que solamente pasan porque sí, cosas tan irreales como de repente unos simples mortales que no saben cómo es estar en el espacio exterior, van al espacio exterior y de repente los ascienden a cadetes, de repente los ascienden a tenientes, a coronel, casi a mayores, a unos morritos que solamente juegan videojuegos. Entonces, sí dices en varias ocasiones, esto es una jalada, pero te la compro porque está medio interesante. Y también quiero decir que a veces no hay historia. No hay historia en absoluto. Es como una especie de refrito del juego de Ender, como que pretendiendo tener una personalidad propia. Y muchas veces dejan de lado la construcción de la historia, la construcción de los personajes y ese tipo de cosas para llenarnos de referencias a cada rato en los capítulos, en los diálogos y en todo lo que pasa alrededor de Zack Lightman. Todo está narrado en primera persona, la verdad. Aquí no me terminó de convencer tanto eso de que todo estuviera narrado en primera persona. Solamente los momentos emotivos y los momentos cálidos y humanos fueron los que me gustaron. De ahí en fuera creo que es un libro interesante, tiene cosas propositivas, tiene cosas bastante interesantes, pero no me terminó de gustar en absoluto. Si bien la primera parte sí me fascinó, porque es donde dije literalmente yo, creo que solamente hasta ahí se queda mi emoción, en la primera parte y en la última, en el epílogo. Y la verdad, creo que sí funcionaría más esto como una especie de adaptación, algo así como Ready Player One, pero diferente hasta cierto punto. Está ok, si les gustan los videojuegos, sí les va a entretener un poquito. A mí la verdad me entretuvo a medias, sí hubo varias partes interesantes, varias partes divertidas y otras muy pesadas y muy aburridas. Sí me voy a leer el de Ready Player One después de este, bueno, mucho después de haber como que ya haber superado este libro, pero creo que está ok, es un libro que te puede gustar o te puede dejar con un sabor agridulce. Sigo insistiendo en que esto funcionaría mucho más en un guión de televisión o en un guión de una película. Pero esto es lo que a mí me pareció Armada de Ernest Cline. Espero que les haya gustado. Si le dan like, comparten este video o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.